Era una de esas noches de otoño tardío, cuando la niebla se aferra a la ciudad como un sudario frío y húmedo. Llevaba más de 12 horas al volante y mis párpados pesaban como plomo. Estaba a punto de dar por terminada la jornada cuando la vid estaba de pie, bajo la luz parpadeante de una farola solitaria, una silueta delgada envuelta en un vestido blanco que parecía brillar en la oscuridad. Su mano se alzó con una elegancia frágil, casi suplicante. Frené junto a ella. La puerta trasera se abrió con un chirrido y se deslizó dentro. «Buenas noches», murmuré, ajustando el retrovisor. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un sollozo ahogado, roto por el dolor. En el espejo vi su rostro pálido y surcado por lágrimas que brillaban como diamantes rotos. Tenía el pelo oscuro pegado a las mejillas y sus ojos, enormes y oscuros, reflejaban un miedo que me heló la sangre. «¿A dónde la llevo, señorita?», pregunté con la voz más suave que pude. Ella levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos en el espejo. «A casa», susurró, y su voz era como el crujido de hojas secas. Me dio una dirección al otro lado de la ciudad, en un viejo barrio residencial que conocía bien, lleno de calles sinuosas y casas antiguas. Arranqué, y el silencio en el coche se volvió pesado, solo interrumpido por sus sollozos intermitentes. Intenté encender la radio para aligerar el ambiente, pero al instante ella se sobresaltó. «Por favor, no», dijo con la voz temblorosa. «No quiero que me encuentre». «¿Que le encuentre quién?», pregunté, intrigado y un poco alarmado. Ella negó con la cabeza, mirando frenéticamente por la ventanilla trasera. «Él siempre me encuentra, siempre». Apreté el volante. Mi mente racional me decía que probablemente estaba huyendo de una mala relación, una pelea de pareja, pero algo en la intensidad de su miedo, en la temperatura que parecía haber bajado dentro del taxi, me decía que esto era diferente. El viaje continuó en un silencio tenso. Cada vez que pasábamos bajo una farola, su rostro se iluminaba por un instante y podía ver el terror grabado en sus facciones. De repente, gritó: «Ahí. Deténgase, por favor». Pisé el freno bruscamente. Estábamos frente a una pequeña capilla antigua, casi en ruinas. «¿Aquí?», pregunté confundido. No era la dirección que me había dado. «Necesito entrar». «Solo un momento», suplicó. Abrió la puerta y corrió hacia la entrada de la capilla, desapareciendo en la oscuridad del pórtico. Esperé, con el motor en marcha y una sensación de irrealidad apoderándose de mí. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Estaba a punto de bajar a buscarla cuando la puerta del taxi se abrió de nuevo y ella se sentó, respirando agitadamente. «Gracias», dijo. Pensé que lo había perdido. «¿A quién?», insistí, reanudando la marcha. «A él», repitió. «Me persigue. Siempre lo ha hecho». Seguimos conduciendo. Unos kilómetros más adelante, el coche empezó a hacer un ruido extraño. Un golpeteo rítmico, metálico, que parecía venir de debajo del asiento del copiloto. Revisé los indicadores. Todo parecía normal. El ruido se detuvo tan repentinamente como había comenzado. Miré por el retrovisor y ella tenía una extraña sonrisa en los labios. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos llenos de tristeza. «Mi coche nunca ha hecho ese ruido», comenté, más para mí mismo que para ella. «A veces, las cosas rotas hacen ruido antes de romperse del todo», respondió ella con una voz vacía. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Se refería al coche o a algo más? Continuamos por una carretera larga y oscura, flanqueada por árboles que parecían garras esqueléticas arañando el cielo. La niebla se espesaba, reduciendo mi visibilidad a apenas unos metros. De repente, la radio del coche se encendió sola, emitiendo una estática ensordecedora. Traté de apagarla, pero el botón no respondía. El volumen subió y bajó erráticamente, y entre el ruido blanco, creí escuchar un susurro, una voz masculina que decía un nombre: «Elena». Mi pasajera se encogió en su asiento, cubriéndose los oídos. «Es él. Sabe que estoy aquí», gritó, tan rápido como empezó. La radio se silenció. El coche quedó sumido en una quietud antinatural. Mi corazón latía desbocado. Esto ya no era normal. «¿Quién es Elena?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. Ella me miró fijamente en el espejo. «Yo soy Elena», dijo. «Él viene a por mí». La dirección final estaba al final de un camino de tierra sinuoso, lejos de cualquier otra casa. La única luz era la de mis faros, que iluminaban una vieja casona de madera de 2 pisos. La pintura se caía a pedazos. Las ventanas estaban tapiadas con tablas y el jardín era una maraña de malas hierbas. Parecía abandonada desde hacía décadas. «Hemos llegado», le dije, aunque no podía creer que alguien viviera allí. Ella no se movió. Simplemente miraba la casa con una expresión de infinita tristeza. «Gracias por traerme», dijo finalmente, su voz apenas audible. Abrió la puerta. «Espere», le dije. «El pago». Se giró hacia mí y por primera vez una sonrisa genuina pero desgarradora iluminó su rostro. «Ya ha sido pagado», dijo, y se desvaneció en la niebla. Caminando hacia la puerta principal de la casa en ruinas, me quedé paralizado por un momento, tratando de procesar lo que acababa de ver. ¿Había imaginado todo? Sacudí la cabeza y me preparé para dar la vuelta. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Apagué el motor. Tomé mi linterna y salí del coche.
El aire era gélido y un silencio sepulcral envolvía el lugar. Caminé hacia la casa. La puerta principal estaba entreabierta. La empujé con cuidado y el chirrido de las bisagras oxidadas resonó en la noche. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas esperando en la oscuridad. Con cada paso, las tablas del suelo crujían bajo mis pies. Mi haz de luz recorrió las paredes, deteniéndose en una serie de fotografías antiguas colgadas en la pared del pasillo. En una de ellas, una mujer joven sonreía a la cámara. Era ella. Era mi pasajera. Llevaba el mismo vestido blanco. A su lado, un hombre de aspecto severo la abrazaba por la cintura. Seguí explorando hasta que llegué a una pequeña sala de estar, sobre la repisa de una chimenea polvorienta. Había un único marco de fotos de plata. Lo levanté. Era una foto de la misma mujer, Elena. Debajo, una placa de metal grabada decía, Elena. 1985-1988. Amada esposa y madre. Descansa en paz. Mi corazón se detuvo. 1988. Hacía más de 30 años. Dejé caer el marco, que se estrelló contra el suelo. Y entonces lo vi, en el suelo, junto a los restos del marco. Había un viejo recorte de periódico amarillento. Me agaché para recogerlo. El titular me dejó sin aliento. Tragedia en la carretera vieja. Mujer muere en accidente de taxi. El artículo relataba cómo una joven llamada Elena había muerto en un terrible accidente una noche de niebla, cuando el taxi en el que viajaba se salió de la carretera y chocó contra un árbol. Su marido, devastado por la pérdida, se había quitado la vida en su casa una semana después. Pero fue la última línea del artículo la que me heló el alma y me hizo gritar. Decía, el cuerpo del taxista nunca fue encontrado. De repente, un frío glacial me recorrió la espalda. Miré mis manos bajo la luz de la linterna. Estaban pálidas, casi translúcidas. Me toqué la cara y no sentí nada. Corrí hacia un espejo roto que colgaba de la pared y me miré. No había reflejo, solo la habitación vacía y polvorienta detrás de mí. Fue entonces cuando lo entendí todo. El ruido del coche, la radio, el miedo de ella a que la encontrara. Ella no era la única que estaba siendo perseguida. El hombre que la buscaba no era su marido. Era yo. Cada aniversario de nuestra muerte, ella volvía a subirse a mi taxi y yo sin memoria estaba condenado a repetir nuestro último viaje, noche tras noche, intentando llevarla a una casa a la que nunca. Llegamos juntos en una búsqueda eterna que nunca tendría fin. Y en ese instante, supe que en un año, en esta misma noche de niebla, la esperaría de nuevo bajo la luz de una farola solitaria. Listo para empezar nuestro viaje una vez más.